La UAM Iztapalapa hacia sus 40 años. Lunes en la Ciencia. Bueno, efectivamente, el día de hoy les voy a dar una plática. Voy a empezar por temas generales de lo que es la biología de la conservación y después me voy a ir hacia un punto muy particular, que es un estudio que hicimos sobre unidades de conservación genética con un murciélago en particular y los voy a ir guiando poco a poco por qué llegamos a hacer ese tipo de estudio. Si tienen alguna duda, igual por ahí me pueden detener y les explico. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. El título de esta ponencia, pues la titulé La biología molecular con fines de conservación para murciélagos. ¿Qué es la biología de la conservación? De hecho, es una rama de la biología que se encarga de estudiar principalmente todas aquellas causas de la pérdida de biodiversidad. Realmente la biología de la conservación se consolidó en los años 80. ¿Por qué? Por la alta tasa de pérdida de fauna y flora que se está dando en el país y en el mundo. Posteriormente, tenemos que la biología de la conservación interrelaciona varias disciplinas. Entre ellas tenemos las ciencias naturales, en donde utiliza, por ejemplo, áreas como la ecología, la biogeografía, la evolución, entre otras, y las reúne o las une con respecto a ciencias sociales y humanidades, como por ejemplo la antropología, las ciencias sociales, en el cual va a utilizar todas esas áreas para encontrar los problemas que existen actualmente para la pérdida de la biodiversidad. La genética de la conservación es una rama de la biología de la conservación. Y en este caso, ¿qué pasa? Utiliza la teoría genética y todas aquellas herramientas de la genética para encontrar problemas de conservación. Un área que también es muy importante y que ayudó mucho a la genética de la conservación fue la ecología molecular, que como su nombre lo indica, utiliza herramientas moleculares para encontrar o solucionar problemas a nivel ecológico. Y gracias a esta área, pues se incrementaron el número de métodos y análisis ecológicos, pero principalmente con base molecular para responder problemas para esa temática. Todos esos análisis también sirven al estar haciendo estudios de genética de la conservación, y de hecho se dio un auge tremendo en los años 90 y principalmente en el 2000 en adelante sobre nuevas metodologías y herramientas para cuestiones ecológicas pero con fines de conservación. Ok, este es un gráfico en donde podemos observar que el número de secuencias nucleotídicas y el número de pares de bases, a partir de que surgió un secuenciador automático de la reacción en cadena de la polimerasa que surgió en 1986, se dio un incremento, se puede ver que es exponencial, del número de secuencias nucleotídicas que se han ido publicando. Todo esto se publica generalmente en una base de datos que se conoce como GenBank. El GenBank es una base de datos pública a la cual pueden ustedes acceder desde su casa para bajar todas aquellas secuencias que se están generando a nivel mundial, en todos los laboratorios del mundo. Pueden bajar secuencias nucleotídicas, proteínas, etc. Y de esta manera podemos ver que el incremento exponencial también se ve reflejado en la cantidad de estudios que se están elaborando con fines de conservación. Esta es una página nada más para ilustrar el número de programas que se están ya generando a nivel de filogenias, pero no solamente a nivel de filogenias, es decir, nosotros podemos obtener información de la variación inter e intraespecífica para cada uno de los taxas que estemos trabajando. Y de hecho, la variación es tremenda. Yo cuando inicié checando este tipo de páginas, realmente la cantidad de programas eran mínimas. Estoy hablando de hace 10 años. Y entonces la cantidad de programas aquí en esta página pues serían unas 20 o máximo 30. Actualmente ya hay un montón de programas que se están elaborando con fines principalmente para sacar más datos que sean importantes no solamente para la conservación, sino para otras finalidades. La genética de la conservación pues tiene como objetivo principal describir la cantidad y la distribución de la variación genética
dentro de las especies y entre especies. Tiene varios supuestos. Uno de ellos es que la tasa de cambio evolutivo de una población es proporcional a los niveles de diversidad genética. Mientras mayor sea la tasa de cambio, mayor será entonces la tasa de diversidad genética. Por otro lado, tenemos que la diversidad genética entonces representa el nivel primario de la biodiversidad. Y por otro lado, la información genética pues es un instrumento muy importante para encontrar cuestiones o soluciones para distintos problemas de conservación. Este es un ejemplo de un laboratorio de biología molecular en donde tenemos que están estudiando lobos y felinos, algunos de los vertebrados que están más amenazados dentro, por ejemplo, de nuestro país. ¿Por qué estudiar murciélagos y por qué estudiar murciélagos mormópidos? Los murciélagos, bueno, es un grupo muy importante de mamíferos. De hecho, son el segundo grupo en cuestión de diversidad a nivel de mamíferos en México y en el mundo. En México tenemos aproximadamente 140 especies de murciélagos, de los cuales aproximadamente 36, 37 están dentro de una categoría de riesgo. El 15, más o menos cercano al 15% son endémicas, es decir, únicamente se encuentran ubicadas en este país. Y bueno, ¿por qué mormópidos? Mormópidos, la familia Mormópide es una familia que está ubicada en el país. De hecho, hay 5 especies en el país. Y son muy importantes, ¿por qué? Porque son reguladores de plagas agrícolas. Controlan la cantidad de insectos que existen en bosques forestales. Y entonces de esa manera son como unos reguladores. Son muy importantes en los ecosistemas. Sin embargo, ¿qué está pasando con el hábitat de estos murciélagos? Pues está terminando. Se dice que anualmente se están perdiendo más o menos algo así como 155,000 hectáreas de selva baja, hábitat principal de murciélagos mormópidos. En un momento dado, si nosotros seguimos deforestando de esa manera, ¿qué va a quedar? Va a quedar muy poco y el hábitat de esos animales va a acabar. Por consiguiente no van a tener alimento y por consiguiente va a ser muy difícil que sobrevivan. Por eso es importante, desde mi punto de vista, y lo he visto que a nivel muy general, plantear unidades de conservación genética para que en un momento dado tengamos las herramientas para hacer propuestas de conservación. Bueno, en el país tenemos 5 especies de murciélagos mormópidos, aquí están. 3 de ellos, Pteronotus davie, Pteronotus personatus y Pteronotus parnelli, tienen este patrón de distribución que no se alcanza a ver muy bien, pero abarca principalmente las vertientes del Pacífico, la vertiente del Golfo, llegan hasta el istmo de Tehuantepec, a la península de Yucatán y bajan hacia Centro y Sudamérica. La especie que nosotros vamos a ver en esta plática es Pteronotus davie. Hay otra especie que es Mormos megalófila, que abarca prácticamente a todo el país, con excepción de la parte norte de la península de Baja California. Y tenemos a Pteronotus genonoptus, que solamente abarca parte de lo que es Veracruz, Tabasco y parte de lo que sería Chiapas, para México. ¿Ok? Entonces, ya sabemos por qué estudiar murciélagos y por qué son importantes. En este caso, entonces, nosotros nos dimos a la tarea de elegir una de estas especies que fuera importante y una de ellas fue Pteronotus davie. Aplicamos herramientas moleculares ¿con qué finalidad? Proponer unidades de conservación. Entonces, como introducción, nosotros tenemos que Pteronotus davie es un murciélago insectívoro, muy importante para controlar plagas agrícolas, pero cuyo hábitat está desapareciendo, ¿no? A tasas pues muy importantes. Por lo tanto, una manera de poder saber cómo está la situación a nivel de la diversidad genética, pues es hacer estudios filogeográficos para identificar unidades de conservación genética. Les voy a explicar qué es la filogeografía muy brevemente y les voy a explicar los 2 tipos de unidades de conservación genética, las unidades evolutivas significativas y las unidades de manejo. ¿Qué es la filogeografía? La filogeografía para Templeton en el 2004 pues es hacer un estudio de la historia evolutiva de una especie en particular. ¿Para qué? Para saber cómo a partir de esa historia evolutiva ha alcanzado el patrón de distribución geográfico actual. Y de esa manera poder saber aspectos sobre su origen y sobre procesos de dispersión. Por otro lado, las unidades evolutivas significativas, bueno, las unidades de conservación son 2, unidades evolutivas significativas y unidades de manejo. Las unidades evolutivas significativas pues son un grupo de poblaciones históricamente aisladas
Es decir, que están evolucionando de manera independiente. Por consiguiente, presentan una característica muy particular, es decir, son poblaciones o grupos de poblaciones monofiléticas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de las poblaciones tiene un ancestro común. En este caso, las poblaciones en rojo presentan un ancestro y las poblaciones en azul presentan otro ancestro. Son dos grupos monofiléticos y entonces en un momento dado las podemos definir como unidades evolutivas significativas. Por otro lado, están las unidades de manejo que vendrían a ser un conjunto de poblaciones diferenciadas significativamente en la frecuencia de los haplotipos. ¿Qué es un haplotipo? Imaginemos que tenemos 3 secuencias en un momento dado. Estas 3 secuencias, 2 de ellas son idénticas y una es diferente. Tendríamos entonces 2 haplotipos con una frecuencia haplotípica diferente. Es decir, un haplotipo es una secuencia única, muy particular. Pero la frecuencia de los haplotipos puede variar dependiendo a nivel de población, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que las unidades de manejo son poblaciones con diferencias significativas en la frecuencia de haplotipos, con base en marcadores mitocondriales o nucleares, y entonces en un momento dado podríamos tener un grupo de poblaciones, o de haplotipos más bien en una población, con alta diversidad genética, o un grupo de haplotipos en una población con baja diversidad genética. Hay 2 propuestas sobre qué es lo más importante, si conservar lo más diverso o lo menos diverso. Yo creo que se deben de conservar ambas cosas. Por un lado, están los que dicen que las poblaciones genéticamente más homogéneas, es decir, que tengan poca diversidad genética, son las que tienen mayor riesgo, por lo tanto son las que se tienen que conservar. Y por otro lado, tenemos a poblaciones que son genéticamente más variables, es decir, tienen alta diversidad genética, por lo tanto son muy importantes porque tienen todo el pool genético o casi todo el pool genético de esa especie, por lo tanto también se tienen que conservar. Desde mi punto de vista, estas se tienen que conservar para poder conservar estas. Si en un momento dado tenemos baja diversidad genética en algunas poblaciones, bueno, podemos hacer alguna especie de translocación, ¿no? Para poder llevar haplotipos diferentes a esta otra población y que el pool genético no se pierda, y que se empiecen a fijar mejor alelos. ¿De acuerdo? Ok, como antecedentes, tenemos que hay trabajos taxonómicos a nivel de la familia Mormópide, principalmente para definir especies y géneros. Tenemos estudios de trabajos morfológicos para ver relaciones filogenéticas entre especies o entre familias. Tenemos trabajos moleculares, como por ejemplo este de Van der Busche, que trabaja a nivel de relaciones filogenéticas de género para arriba, para la familia Mormópide. Lewitt-Sori trabaja relaciones filogenéticas interespecíficas. Y nosotros tenemos en el Laboratorio de Biología y Ecología de Mamíferos un trabajo sobre los patrones filogeográficos de Pteronotus davie. Es el único trabajo a nivel filogeográfico que se ha hecho para una especie de la familia. Hay otros estudios a nivel de unidades de conservación, pero principalmente son de otros países. En México, hasta el momento, este es el primer trabajo que se hace sobre una propuesta de unidades de conservación genética para un murciélago en el país. Objetivo general, bueno, pues identificar unidades de conservación para Pteronotus davie con base en la región control del ADN mitocondrial. ¿Quién es la región control? Es un marcador molecular con una alta tasa evolutiva. De hecho, si nosotros vemos el genoma mitocondrial, la región control es el marcador molecular con la mayor tasa evolutiva. Tiene algo así más o menos como entre el 10 y el 20% de tasa de diferenciación por millón de años. Y eso generalmente varía mucho dependiendo de la especie, pero a nivel del genoma mitocondrial es el más variable. Por eso utilizamos este marcador. Metodología. Bueno, llevamos a cabo un trabajo de campo. El trabajo de campo consistió en llevar a cabo una colecta de entre 10 y 20 individuos por localidad en diferentes cuevas del país que abarcaran más o menos toda la distribución geográfica de esta especie. Colectamos a las especies, les quitamos un cachito de membrana alar. La membrana alar se regenera muy rápidamente, entonces no hay ningún problema. De hecho, es el tejido con mayor capacidad de regeneración en mamíferos, entonces no hay ningún problema. Lo pusimos en etanol al 70% y se conservó así para llevarlo al laboratorio. La identificación de estos murciélagos es muy fácil. Pteronotus davie está caracterizado por tener una especie de capa. Le llaman murciélago desnudo, de espalda desnuda, porque tiene como una especie de capa. Entonces ustedes le pueden levantar la membranita e inclusive tocarle la parte de aquí de la piel. Es muy fácil de reconocer ese murciélago. Estas son las localidades que nosotros colectamos. Si se fijan, es a lo largo de toda la distribución de la especie en el país.
Tenemos desde Sonora hasta lo que sería Quintana Roo y hasta Tamaulipas. Posteriormente, con base en el trabajo anterior que habíamos hecho, hicimos una regionalización a priori. En este caso nosotros habíamos identificado 3 regiones geográficas. Por un lado, la región que sería considerada como del Pacífico, la región del Golfo y la región del sureste. Esto para fines metodológicos. ¿El trabajo de laboratorio en qué consistió? Bueno, pues llevamos a cabo una extracción de ADN total. No me voy a meter mucho en esto, pero se efectúa una extracción de ADN total. Posteriormente se lleva a cabo la reacción en cadena de la polimerasa para poder obtener la región control, ese segmento particular que a nosotros nos interesa. Llevamos a cabo la purificación de esta reacción de secuenciación, de amplificación, y posteriormente se lleva reacción de secuenciación, purificación de la reacción de secuenciación, y finalmente se obtiene una secuenciación de este tipo, que es un electroferograma en donde cada uno de los picos pues equivale a un nucleótido, y cada uno de los colores pues nos va a dar un nucleótido en particular. Toda la lectura en ese momento pues ya es muy sencilla. El trabajo de gabinete, en este caso, bueno, una vez que tenemos nuestras secuencias, de hecho nos las envían en texto y también en el electroferograma, las sometemos a un análisis con un programa que se llama Sequence Navigator. ¿Para qué? Para editarlas y alinearlas, conocer todas aquellas zonas homólogas que hay en esas secuencias, poder ver también las diferencias que hay entre ellas. Se lleva a cabo entonces el alineamiento y se ve por medio de un BLAST la autenticidad. ¿Para qué? Para saber si realmente la secuencia que nosotros estamos obteniendo del secuenciador pues es realmente lo que nosotros esperamos de la especie, porque puede darse el caso en el que en un momento dado esté contaminada la muestra, ¿no? Y no obtengamos la especie que nosotros estamos esperando. Ok, a partir de aquí les voy a indicar un poco sobre qué tipo de análisis empezamos a hacer para poder obtener patrones filogeográficos y en un momento dado hacer la propuesta de las unidades de conservación. En primer lugar, sacamos relaciones filogenéticas, que por ahí si hay un sistemático filogenético me podría decir que realmente la definición correcta aquí son relaciones tocogenéticas, ¿sí? Ok, yo estaría de acuerdo, aunque también en los textos se está publicando muchísimo como relaciones filogenéticas. Aquí lo que se hace es que a partir de un modelo evolutivo, con este programa seleccionamos cuál es el modelo evolutivo que se adecúa a nuestras muestras y en un momento dado lo utilizamos ¿para qué? Para obtener 2 análisis diferentes, un análisis de máxima verosimilitud y un análisis de bayesiano, en el cual la principal característica aquí es tener un valor de probabilidad. Aquellos árboles que sean más probables son los que vamos a elegir. Entonces ya tenemos nuestro primer análisis. El segundo análisis es ver la estructura genética poblacional. Utilizamos un análisis de varianza molecular espacial. ¿Para qué? Utiliza 2 datos, distancias genéticas y distancias geográficas entre las poblaciones. ¿Para qué? Para que en un momento dado el programa nos diga, ¿sabes qué? De toda tu información que tienes, de todas tus poblaciones, según todos estos datos, tú tienes 2 o 3 grupos de poblaciones. Y entonces, en un momento dado, definir posibles unidades de manejo. Ojo. Posteriormente, estos análisis fueron corroborados por un análisis de varianza molecular. ¿Para qué? Para ver si realmente esa estructuración o esa separación entre grupos de poblaciones era real. También hicimos relaciones haplotípicas, es decir, son relaciones genealógicas en un momento dado para ver todas esas correlaciones que hay entre los haplotipos que estamos obteniendo. Se le conoce como red haplotípica y se puede obtener con este programa que es del TCS. Sacamos también distancias genéticas, que es para ver la diferenciación genética que existe entre las poblaciones o entre grupos de poblaciones. Lo utilizamos con un modelo que se conoce como Tamura-Nei, que es específico para la región control. Como ven, es un conjunto de análisis los que estamos sacando. ¿Para qué? Para en un momento dado llegar a resultados comunes y congruentes, que en un momento dado lo vamos a ver. Sacamos también una tasa de migración, el número de migrantes históricos que se está dando entre las regiones que fueran proporcionadas por el SAMOVA, por el grupo de poblaciones dadas por el SAMOVA. También sacamos el tiempo de divergencia con base en este SAMOVA nuevamente. Todos aquellos grupos de poblaciones que se diferenciaron, pues bueno, vamos a ver hace cuánto se empezaron a diferenciar en tiempo de miles de años. La diversidad genética pues es muy importante. En un momento dado
para saber cómo está históricamente la diversidad de las poblaciones. En este caso se sacan dos, la diversidad haplotípica, que sería algo así como si tomamos dos haplotipos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esos dos haplotipos sean diferentes? Y en un momento dado también podemos sacar diversidad nucleotídica, que sería si tomamos dos nucleótidos en una posición homóloga determinada de un alineamiento, ¿cuál es la probabilidad de que sean diferentes? Entonces, si se fijan, este es a un rango mayor y este es a un rango menor. También sacamos la diversidad genética con respecto o correlacionada con la latitud. Este tipo de información nos puede dar información sobre posibles eventos de expansión en un momento dado. Imagínense que hay eventos de glaciaciones, por consiguiente puede ser que bajen las temperaturas y las poblaciones en un momento dado de una especie tengan que reducirse o irse hacia un punto en particular, refugiarse en un punto y posteriormente tengan que volverse a expandir cuando haya condiciones favorables. Bueno, pues este tipo de análisis nos permiten ver eso. Resultados y discusión. Esto nada más es para ejemplificar el tipo de bandas o patrones de bandeo que obtenemos en el laboratorio. De hecho, con este tipo de patrones obtenemos muy buenos resultados a nivel de secuenciación. La región control, bueno, se obtuvo un segmento de aproximadamente 555 nucleótidos. Con eso fue suficiente para poder llevar a cabo todos los análisis. Es una región hipervariable, es decir, que tiene una alta tasa evolutiva. Trabajamos con 144 individuos del murciélago Pteronotus davie. Encontramos 83 haplotipos, que de hecho es un número bastante alto. Yo me he encontrado con gente, sobre todo de Europa, que tiene más de 100 individuos y tienen por aquí menos de 10 haplotipos. ¿Eso qué quiere decir? Que nada más a simple vista aquí podemos ver que la diversidad genética de murciélagos en el país es altísima. Somos privilegiados por tener tanta biodiversidad en el país. Posteriormente obtuvimos 17 haplotipos comunes, eso quiere decir que son haplotipos que se están compartiendo por ahí, y 66 haplotipos únicos, que quiere decir que son haplotipos que nada más se están presentando únicamente en alguna población determinada. Y entonces eso quiere decir que en un momento dado esos haplotipos se pueden fijar y pueden crear variación genética. ¿Qué nos dicen las relaciones filogenéticas? Por un lado, acuérdense que nosotros habíamos dicho que cuál era la característica para poder obtener una unidad evolutiva significativa, una monofilia, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos nuestro grupo externo, tenemos una serie de clados, aquí de hecho este es un clado, este es otro, este es otro, este es otro y esto sería otro. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay puros haplotipos de la vertiente del Pacífico y del Golfo. Aquí hay haplotipos de la vertiente del Pacífico y Golfo nuevamente. Sin embargo, ¿aquí qué pasa? Hay haplotipos de la vertiente del Pacífico, Golfo y del sureste. ¿Hay monofilia? No. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que para empezar con estos datos no podemos definir unidades evolutivas significativas. Tal vez necesitaríamos un marcador en un momento dado tal vez más variable, para poder saber si en un momento dado existe monofilia en este grupo, pero con este marcador no se puede. Entonces, desde ahí nosotros no podemos definir unidades evolutivas significativas. Pero bueno, vamos a ver si se pueden definir unidades de manejo. ¿Qué nos dice el SAMOVA y qué nos dice la MOVA? El SAMOVA, acuérdense que es un análisis para determinar grupos de poblaciones o una estructuración genética poblacional. Pues sí, efectivamente, el SAMOVA nos indica que nosotros podemos definir 3 grupos de poblaciones. 1, el Pacífico y Golfo Centro. 2, el Golfo Norte. Y 3, el Sureste. Aquí nosotros ya tenemos entonces 3 unidades de manejos muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí, en este y en este, tenemos frecuencias haplotípicas diferenciales muy importantes. Están caracterizadas por haplotipos diferenciales y entonces eso es información muy importante ya para este estudio. El análisis de la MOVA nos indica que entre grupos, es decir, entre esas regiones que nosotros acabamos de obtener, existe ya una fijación, es decir, cuando llegamos aquí al 100% ya la separación es total. Sin embargo, cuando estamos llegando arriba del punto 3, o en este caso viéndolo sin porcentaje, estaremos hablando del 30%, entonces podemos decir que ya se están empezando a estructurar, más o menos. Y aquí ya tenemos un valor de 42%, casi 43%, nos habla de que sí realmente se está dando una separación entre grupos de poblaciones, aunque todavía la mayor variación está dentro de las poblaciones.
¿Qué nos dice la red haplotípica? Pues vean, precisamente vuelve a separar esos tres grupos poblacionales. Aquí tenemos lo que sería el Golfo Norte, aquí tenemos lo que es el Pacífico Golfo Centro y aquí tenemos al sureste. Y vean cómo aquí hay haplotipos todavía del Pacífico Golfo metidos aquí en el grupo del sureste. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento dado todo esto estuvo junto en una zona única y a partir de ahí se empezaron a diversificar. Eso podría hablarnos de posibles refugios pleistocénicos y a partir cuando hubo condiciones favorables, pues empezaron a repartir, ¿no? O a expandir. Y ahora se están empezando a estructurar, pero todavía no se alcanza a ver la estructuración total, porque todavía hay haplotipos que nos hablan de ese origen común. ¿Qué nos dice la distancia genética? Bueno, la distancia genética nos habla de que la mayor diferenciación está entre lo que sería el sureste o península de Yucatán y el Pacífico Golfo Centro. Entonces, la mayor distancia genética está entre lo que sería el Pacífico y esta zona de aquí. ¿Qué nos dice la tasa de migración? La tasa de migración nos habla de que históricamente, porque estos son datos históricos, estamos hablando de un marcador molecular, comentaba que esto, o nos indica que esto, entre la península de Yucatán y lo que sería el Pacífico, se estaba dando la mayor tasa de migración. Es decir, posiblemente aquí y aquí hay refugios pleistocénicos de acuerdo a Toledo. Entonces, a partir de aquí empezaron a migrar, una vez que pasaron las condiciones desfavorables. Y esta era como la ruta que seguían. Sin embargo, estamos viendo que el Istmo de Tehuantepec en un momento dado puede servir como barrera geográfica para este grupo y este grupo de azul. Pero ya tenemos por ahí tasas de migración histórica. Ahora, ojo, si nosotros aplicamos, no sé, un análisis con microsatélites, puede ser que estas tasas, que vean, no están muy alejadas de un valor de 1. Se dice que una tasa de migración mayor de 1 habla de que todavía se está dando flujo genético. Tasas menores de 1 nos habla de que el flujo genético es nulo. Y si nosotros aplicamos microsatélites que tienen una tasa de evolutiva mucho más rápido, puede ser que estos valores se vayan abajo de 1. Es decir, nosotros tenemos que hacer análisis de microsatélites para saber eso. Pero históricamente podemos ver que el flujo genético ya es bajo históricamente. ¿Qué nos dicen los tiempos de divergencia? Pues podemos ver ¿qué fue lo primero que se separó? Se separó la península de Yucatán con respecto al Pacífico Golfo Centro hace 67.500 millones de años, que corresponden a un periodo interglacial del Wisconsin. Mientras que la separación entre Pacífico Golfo Centro y lo que sería el Golfo Norte se llevó a cabo hace 21.100 años, que sería durante la última glaciación que se llevó a cabo en México. Entonces, esto es una separación muy reciente, que bueno, vamos a ver ahorita cómo están estos datos también desde el punto de vista de diversidad genética. Si nosotros hacemos un análisis de diversidad nucleotídica con respecto a la latitud, les había dicho que podemos obtener datos sobre expansiones poblacionales, y efectivamente en el Pacífico y el Golfo, analizándolo de manera de vertiente, podemos obtener valores significativos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí y acá hubo expansiones poblacionales. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, posiblemente sí hubo regiones pleistocénicas aquí, y posteriormente hubo expansiones hacia acá. De hecho, si la teoría no miente, estas poblaciones más norteñas son las que tienen la diversidad genética más baja, y efectivamente así pasa. Y ahorita vamos a ver unos datos que estamos obteniendo con estas poblaciones a nivel de diversidad genética. En el sureste fue una significancia, o no hubo una significancia, por lo tanto, no hay una expansión como tal. Ok, ¿qué hipótesis podemos definir? Precisamente aquí tenemos los dos refugios, el refugio del Arco, propuesto por Toledo, y el refugio del Soconusco, también propuesto por el mismo autor, en donde estas zonas reunían las condiciones ambientales durante los periodos glaciales estables como para que murciélagos de este tipo o de esta especie pudieran vivir aquí. Es decir, si en un momento dado se originaron en Centroamérica, llegaron a México, subieron, vinieron las glaciaciones, se refugiaron, vinieron condiciones favorables, tuvieron que volverse a expandir. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo. De hecho, se dice que aquí hay otro refugio que posiblemente es el que dio origen
a todo lo que está aquí. Pero yo tengo la hipótesis de que también algunos de aquí migraron para acá. Entonces, más o menos, esa es una historia evolutiva plausible de lo que pasó con Pteronotus davy. ¿Qué nos dice la diversidad genética? La diversidad genética, bueno, para empezar, podemos ver que la diversidad genética a nivel de diversidad haplotípica es muy alta. El valor mayor es 1. Entonces, aquí tenemos 0.97, tenemos una diversidad haplotípica muy alta. Y aquí tenemos un valor de diversidad nucleotídica de 1.61 que nos habla de una diversidad nucleotídica más o menos estable. Sin embargo, no hay que perder de vista que en el Golfo Norte, en las poblaciones del Golfo Norte, tenemos una diversidad genética de 0.29, la cual es muy baja. Si nosotros comparamos de manera general la diversidad nucleotídica de 1.61 con la de otros murciélagos, podemos ver que está estable. Porque de hecho esta especie, Leptonictorix curazoa, es una especie migratoria y Pteronotus davy tiene mayor diversidad nucleotídica. Estas otras dos especies también son migratorias, pero ellas sí tienen una alta diversidad nucleotídica. Estas otras especies no son migratorias y nuestra diversidad genética a nivel nucleotídico es más alta que esta. Entonces podemos decir que está estable desde el punto de vista general. Pero ¿qué pasa a nivel de esa parte del Golfo Norte? Pues esa diversidad nucleotídica tan baja se da por esto, porque el pujal, taninul y troncones presentan una diversidad genética muy baja. Taninul y pujal están en San Luis Potosí y los troncones están en Tamaulipas. Nada más para darles un ejemplo, la cueva de Taninul, de hecho a mis estudiantes por ahí se las pasé una fotografía, está en un hotel de lujo, y ahí hacen spa y todo este tipo de cuestiones, y hacen bodas en la cueva. Y entonces ahí tienen todo, hasta su bar, para llevar a cabo la boda. Y ahí es una de las pocas zonas donde hay Pteronotus davy. Y entonces en un momento dado, si no se cuidan ese tipo de refugios, estos murciélagos pueden acabar. Además, hay otra característica en esta zona. Hay estudios de mamíferos y de plantas que indican que toda esta zona está con una alta tasa de deforestación. Por lo tanto, es muy difícil que ya esta zona de aquí pase para acá, porque ya aquí ya no hay puntos intermedios para la migración. Por lo tanto, todo esto está como aislado. Y si está en la parte norte y fue lo último que alcanzó la expansión en esta región, entonces eso quiere decir que esta parte está pues con graves problemas de conservación. Si nosotros comparamos esos valores, que son valores de 0.20% y 0.47%, con especies en peligro de extinción, aquí tenemos al canguro, que es una especie que está amenazada, aquí tenemos al numbat, que es una especie que está en peligro de extinción, tiene 0.40%, y este de acá 0.36%, inclusive son mayores a las que presentamos aquí, ¿no? O sea, los valores de aquí son menores a los de especies en peligro de extinción. O sea, los niveles de diversidad genética son bajísimos. De hecho, son menores a la del berrendo. El berrendo presenta 0.86% de diversidad nucleotídica. Este es el patrón de distribución potencial e histórico del berrendo, y esto es el lugar donde apenas ya se encuentra. Estos pequeños manchones es donde ya se encuentra el berrendo, que se dice que ya también está muy amenazado. Y también los niveles de diversidad genética son mayores a los que nosotros estamos encontrando en las poblaciones del Golfo Norte. Si nosotros hicimos o hacemos otro estudio con otras especies, de hecho lo hicimos para Pteronotus personatus, esto todavía no está publicado, lo anterior, lo que les estoy platicando de manera general ya está publicado, pero esto todavía no, esos son datos nuevos. Pteronotus personatus, una especie de la misma familia, del mismo género, que presenta el mismo patrón de distribución, los colectamos también aquí y vean los valores, son muy similares. Lo mismo hicimos para Natalus mexicanos, una especie de la familia Natalide. Con región control vimos en troncones y taninul y los valores también fueron muy bajos. ¿Qué quiere decir? Que esto se está presentando también en otras especies de murciélagos. Y no se está haciendo nada para poder llevar a cabo, no sé, una zona o proponer una zona de conservación ahí. Nada más por mencionarles, al menos 14 especies de murciélagos tienen este mismo patrón de distribución y existe la posibilidad de que todos en esta zona presenten esos niveles de diversidad genética muy bajos. Ok, nosotros ya tenemos entonces 3 unidades de manejo, lo que sería Pacífico, Golfo Centro, lo que sería Golfo Norte y lo que sería la península de Yucatán o sureste. Nosotros nos dimos a la tarea de reconocer algunas poblaciones prioritarias para la conservación con base
¿En qué? En la cantidad de haplotipos únicos que presentaran. Aquellos que presentaran un mayor porcentaje del 70, es decir, más del 70% de diferenciación a nivel de haplotipos únicos, entonces son poblaciones prioritarias para la conservación, y encontramos 8 poblaciones prioritarias para la conservación. Una, la que está aquí, que es Playa de Oro, que está en Colima; 2 que están en Veracruz; otras 2 que están en Tabasco; otras 2 que están en Campeche, y una que está en Quintana Roo. Ahora, si nosotros hacemos un análisis rápido de cuáles de estas poblaciones están dentro de una región prioritaria o terrestre prioritaria para la conservación, pues vamos a ver cuántas hay. Por ejemplo, Playa de Oro, que está en Colima, no está considerada como región terrestre prioritaria para la conservación. O sea, esa no está considerada. Es decir, no es una zona, está en una zona que no es conservada. 2, Catemaco, sí está considerada dentro de una región terrestre prioritaria para la conservación. Aquí está Catemaco. Ajá. Y Arroyo del Bellaco no. De hecho, Catemaco está dentro de la región Sierra de los Tuxtlas. Agua Blanca y Sardina, que están en Tabasco, en esta zona más o menos, no están consideradas dentro de una región prioritaria para la conservación. Calakmul sí está considerada, de hecho, por lo mismo, todo lo que influye las ruinas de Calakmul sí están consideradas como una región terrestre prioritaria. Cantemó también, de hecho, esto es una zona donde hacen visitas guiadas a la cueva. Acabamos de ir el año pasado a esta zona y es muy interesante. Sí está considerada. Calcetoc, donde también hay muchísimos murciélagos de esta especie que está aquí en Campeche, no está considerada. Conclusión, tenemos 8 poblaciones que nosotros estamos proponiendo como prioritarias para la conservación, de las cuales 5 no están consideradas en una región terrestre prioritaria para la conservación, lo cual quiere decir que no estamos conservando mucho de la diversidad que nosotros tenemos a nivel de murciélagos. De hecho, nada más les platico rápidamente. A finales del año pasado se hizo la primera reunión de especialistas en murciélagos para proponer cuevas prioritarias para la conservación, cosa que antes no se había hecho. Y se acaba de hacer a finales del año pasado. Ahorita ya salió la primera propuesta de áreas naturales para conservación de murciélagos y se va a proponer a una instancia para ver si se acepta ese tipo de propuestas. Pero es la primera vez que se hace. Como datos finales, les voy a comentar que, aparte de esto, nosotros hemos observado que en esta zona, no sé si ustedes ubiquen, que hay un montón de turbinas eólicas en la Venta 2. Hay más de 100 turbinas eólicas. Son muy importantes para la energía renovable, pero ¿qué está pasando con los murciélagos y qué está pasando con las aves? Las están matando. Generalmente lo que pasa aquí es que están chocando. Están chocando con estas aspas y directamente caen. Pero hay otra hipótesis también, porque a algunas no se les encuentra ningún golpe externo. Y cuando las abren internamente ven que todos los pulmones los vasos sanguíneos de los pulmones están reventados completamente. Eso se llama o se conoce como barotrauma. Es decir, en un momento dado en el que hay un cambio de presión, ¡pum!, explotan los pulmones o los vasos sanguíneos de los pulmones y se mueren al instante, aunque no choquen con las astas. Hay datos registrados de que hay miles de murciélagos y de aves muertas al año por estas turbinas. Esta zona es muy importante para la ruta migratoria de las aves que van sur-norte. Y también yo hice una propuesta en un artículo anterior que es la única zona en la cual Pteronotus davie puede pasar de una vertiente a otra. ¿Por qué? Porque como aquí tenemos un montón de cordilleras, la oriental, occidental, la Sierra Madre transversal, la altura de estas cordilleras no permite la migración o el pase directo de una vertiente a la otra. Forzosamente tiene que irse por zonas bajas. Estos murciélagos son muy delicados a cambios de temperatura. Entonces, la única manera de subir es por aquí. Y si nosotros tenemos que aquí están todas las turbinas eólicas, entonces es una barrera geográfica más. Y otra cosa más, y muy interesante, la especie con mayor mortandad a nivel de murciélagos por las turbinas eólicas es Pteronotus davie, la especie que nosotros estamos estudiando. Entonces, de alguna manera, ya sabemos que es una barrera y por ahí hay una propuesta de que se generen miles o cientos más de turbinas eólicas en esta zona de aquí. Entonces, realmente se está haciendo, o sea, sí tiene su beneficio,
pero a nivel de fauna está matando muchas especies de aves y murciélagos. Entonces tienen que planificar muy bien en dónde poner esas turbinas eólicas. Es algo que también en Europa se está luchando mucho, porque ya se descubrió que pasa lo mismo exactamente con los murciélagos y las aves de allá. Aportes y conclusiones de este trabajo. Bueno, la propuesta de unidades de conservación podría ser generalizada para otras especies. Desde mi punto de vista, sí, porque estamos viendo patrones muy similares con especies que presentan el patrón de distribución similar al de nuestra especie. 2. ¿Esta podría ser una guía en la toma de decisiones en el futuro? Sí, o sea, en un momento dado, si nosotros vemos congruencia en otros estudios, ¿por qué no podríamos tomarla como guía para poder proponer zonas donde haya alta diversidad genética y zonas donde haya baja diversidad genética? ¿Qué sigue después de esto? Pues estudiar, identificar unidades de manejo y posibles unidades evolutivas significativas para otras especies que presenten el mismo patrón de distribución, y no necesariamente esto, sino para un montón de especies que hay en México, ¿no? No solamente de murciélagos, sino de mamíferos y de flora y fauna en general. Y bueno, con eso termino. Nada más agradezco la invitación de los organizadores por esta ponencia, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por todo el apoyo que me ha dado a nivel de becas, a los doctores Miguel Ángel Briones y profesor Matías Martínez por proporcionarme algunas muestras, y al Departamento de Biología que me ha dado todas las facilidades para poder trabajar en estos proyectos. Muchas gracias.